Arco FM 87.7. Lo real. ¿Qué importa que las rosas sean tiempo temblando? ¿Qué importa que las horas se deshagan en vano? Lo real es tan solo lo que pasa a tu lado. Lo real no es la seda. Lo real no es el ébano que ilumina en la noche lo que está agonizando. Tú eres solo una gota de un instante lejano de ti mismo. Y tu yo, el eco de tus pasos que suena, ¿dónde? Cada vez más borroso, cada vez más borrado. Liquidez de la tarde. ¿Qué revelan, qué ocultan sus luces diminutas? Transparencia del aire, oscuridad de gruta. Todo espejo cóncavo, todo redonda fruta. Y tú, mirando el mundo, acaso por vez última. Se nos ha ido la tarde en cantar una canción, en perseguir una nube y en deshojar una flor. Se nos ha ido la noche en decir una oración, en hablar con una estrella y en morir con una flor. Y se nos irá la aurora en volver a esa canción, en perseguir otra nube y en deshojar otra flor. Y se nos irá la vida sin sentir otro rumor que la del agua de las horas que se lleva el corazón. 11:05 de la mañana en Arco FM ha comenzado Bahía Cultural, en el control técnico del sonido Nano, y les habla Luis Alberto Salcines. Como siempre, un placer estar con ustedes una hora para hablar de cultura. He comenzado con 3 poemas del último premio Reina Sofía de Poesía, Jaime Siles, todo un clásico de la poesía contemporánea. Y ya sin más, cuando ya digo son las 11:05 de la mañana, vamos a hablar con el primer invitado del programa de hoy. Un escritor, autor teatral, pero también narrador, con una larga trayectoria, tanto en el mundo de la narrativa como en el mundo de la escena. Me refiero a Juanma Brun, a quien le doy la bienvenida. Juanma, buenos días, gracias por estar en el programa, bienvenido. Muchas gracias a ti por haberme invitado, y qué bien el inicio con las poesías. Desde luego ya capturas el interés, la atención. Estaba yo ya conmovido. Muy buen inicio. Espero. Yo creo que Jaime Siles es uno de los excelsos poetas de las últimas generaciones, y desde luego que le hayan dado el premio Reina Sofía. No conozco, por supuesto, el libro con el que ha sido premiado, pero estoy seguro que será un libro muy bueno. Un poeta, por cierto, muy vinculado a Cantabria, a Santander, porque relacionado con la Fundación Gerardo Diego ha estado en nuestra ciudad en varias ocasiones. Yo he tenido la oportunidad de estar con él en algunas ocasiones, y realmente es un placer no solamente leerle, sino también escucharle. Como también es un placer que estés aquí hoy con nosotros, con esta larga trayectoria de autoría teatral y narrativa. He ido aplazando los motivos para que vinieses hasta que finalmente ya la semana pasada se ha reestrenado, se ha representado de nuevo tu obra Cucarachas, y desde luego pues vamos a hablar a partir de esta obra de tu trayectoria. Empezamos por lo último que, como digo, se ha representado en Santander. ¿Qué es Cucarachas? A ver, Cucarachas es una obra teatral que estamos representando en la sala El Principal, que es una sala muy poco convencional, en una especie de casa señorial, en un ambiente muy íntimo, donde puedes ver cada uno de los gestos de los actores, ver casi su sudor, sentir cada momento de la escena. Es desde luego un espacio, desde que te introduces en el ascensor, subes, te tomas un cava, un aperitivo allí en una casa muy especial y entras en la escena. Desde luego que es una experiencia inmersiva estupenda. Y me acuerdo que Eddie posiblemente hace un año,
conociendo alguno de mis trabajos, me pidió que hiciera algo específico para el principal. Para mí, los dos tenemos, entre comillas, una tara por un autor teatral. Strindberg es de mis favoritos, muy intenso, tremendo. Y me tantos, encanta. ¿no? Es un clásico. Es un clásico, pero muy alejado de lo que yo hacía. Es posiblemente de mis autores favoritos, pero yo suelo hacer más temas cómicos, satíricos, siguiendo Estela Poncela, Miura. Ese es el tipo de, digamos, de ámbito teatral en el que normalmente me he movido. Pero me pidió algo específico y digo, pues a por ello. Y me salió, no sé qué demonios tendría dentro, que salieron muchos. Es una obra desde el principio muy intensa, muy densa emocionalmente. Es como una especie de duelo entre dos personajes muy ambiguos, los dos. No sabes quién quieras que lo pase peor. Y luego, pues poco a poco vamos conociendo un poco más de los personajes hasta que al final, que obviamente no voy a adelantar nada, pues suceden una serie de sorpresas y toda la trama adquiere ya consistencia y sentido. Y hasta ahora está yendo, ya esta es la 8ª representación, hemos tenido 6 donde Eddie ha funcionado muy bien, se ha llenado, hemos llenado en Santoña, el otro día en la WIB, y me dicen que la última representación debió ser, esto está mal que lo diga el propio autor, que está aquí, pero bueno, es lo que me han dicho. Si es real... Me han dicho apoteósico, que estuvieron 10 minutos de aplausos y bueno, y mirando luego las reseñas de Google, la gente, me quedo con una que dice, esta no es una obra que se ve, es una obra que se habita. ¿Dónde y cuándo transcurre? Transcurre en finales del siglo XIX en Argelia, en un burdel, y tenemos aquí al dueño del establecimiento de ese burdel, un tullido llamado Yanix, que de repente aparece huyendo de algo, de la policía posiblemente, que luego sabremos poco a poco, un traficante de esclavos llamado Johans. Entonces establece ya desde el principio un duelo muy intenso y poco a poco vamos conociendo más de ellos. Ambiente muy sofocante, calor, un whisky, la idea del desierto detrás, ¿no? Porque uno de los personajes habitó en el desierto muchos años y me gustó mucho, fíjate, para la obra. Cuando hago una obra siempre me gusta la cuestión de la preparación, ¿no? Yo tenía un poco la idea, me trasladó también 2, 3 ideas Eddie sobre lo que le gustaría hacer, y el momento de la preparación, cuando te pones a leer cosas que no habías leído, ¿no? Porque también hay una parte de espiritismo en la historia que también, de esa época, que sabrás perfectamente, se puso muy de moda esto de las mesas giratorias en París, ¿no? Que las movía, era el electromagnetismo, pero muchos hablaban de espíritus, y Kardec, que era en principio un científico ajeno a estas cosas, luego escribió un libro sobre espiritismo muy seguido. Entonces, digamos que me lié ese libro, varios libros sobre espiritismo, llegué a un libro de Montparnasse maravilloso que habla de su estancia en Argel, me volví a leer a Camus de su infancia en Argel antes de empezar todo este libro. Luego la trama no es que salga mucho de lo otro, pero se destila todas estas, digamos, historias, novelas leído antes para hacer esa historia, y me gustó mucho la preparación. ¿Del texto a la escenificación ha habido una adaptación, una dirección por parte de Díaz Senjo? Sí, esto es como para cualquier autor. ¿Un diálogo entre los dos? Si conoces a Eddie Asenjo tiene las ideas muy claras. Entonces, digamos, yo los textos míos suelen ser largos, ¿no? Largos. Dentro tengo textos. Como yo vengo mucho de la escritura narrativa, entonces digamos que llevo ya 9 o 10 años escribiendo teatro, me ha costado el tema de recortar cosas. Me gustan los diálogos incisivos, largos, los monólogos intensos. Entonces esta obra tenía que tener un límite de 50-55 minutos y mi obra era de 1 hora y media. Entonces hubo que haber recortes. Digamos que deja íntegra más o menos toda la parte del principio, toda la parte del final, pero la parte del medio, donde nos trasladan mentalmente a otros lugares, pues se ha tenido que hacer una adaptación obviamente para la escena, pero la adaptación ha sido muy buena dentro de que tienes que recortar mucho y eso te duele, te están recortando algo, pero no quedaba más remedio. Y luego yo creo que no voy a decir lo mejor, pero es absolutamente extraordinaria
la actuación de Óscar Saiz y de Juanjo Paredes. Quiero decir, yo soy muy de cine, me gusta el teatro, y que de pequeño hice teatro, desde pequeño mi madre nos llevaba, y siempre he tenido mucha admiración hacia aquellos que son capaces de representar bien y darte credibilidad. Pues es que hacen una actuación que ponen los pelos de punta, son absolutamente tremendos los dos. ¿Cómo han trabajado este texto de bien, ¿eh? El montaje supongo que no será muy sofisticado, dado el escenario de un piso, ¿no? Es más o menos sencillo, prima más el texto que la escenografía. Te quiero decir que la sorpresa ha sido, tanto cuando lo has sacado de allí, el tema de la puesta en escena es, voy a utilizar otra vez extraordinario, pero no sé si extraordinaria, pero cerca de ahí, es más compleja, y el juego de luces, de iluminación, y luego cuando hemos sacado para crear una ambientación, la ambientación es muy buena, ¿eh? Yo contaba como autor, digo, aquí basta con el texto, los autores, no hace falta que pongan los 4 elementos o 5. Tú siempre que escribas una historia pones 4 o 5 elementos y luego dejas al escenógrafo que trabaje, pero aquí la ambientación que ha hecho Eddie es muy buena, y luego cuando he visto la adaptación que ha hecho para teatro más convencional aquí en la WIMP y en Santoña, me ha sorprendido mucho cómo ha jugado con determinados factores para conseguir aún más intensidad. El texto es intenso, la interpretación la hace más intensa, la ambientación todavía más, y la iluminación muy especial, y todo eso le ha dado mucho, ¿eh? Yo pensé que con el texto valía, pero le ha sumado lo que ha hecho Eddie, sí. Una larga trayectoria, muchas obras de teatro, temas distintos, incluso te acercas a un tema tan actual, reflexionas sobre la inteligencia artificial en tu obra Marisa. Sí, lo que pasa, me costó explicarlo. Hace unos meses me la representaron en Leganés, en el teatro lleno, 300 personas. Esta es una obra corta de 20 minutos, 25 aproximadamente, y bueno, fue uno de los momentos, yo como autor, más emocionantes, ¿no? El público se rió, no paró de reírse, incluso en bromas que yo pensé que no iban a sacar tanto, debe ser que ya estaban calientes con el resto, y luego el público en pie, la verdad que muy, muy emocionante todo. Pero yo creo luego, cuando me felicitaban, no se daban cuenta que quizás hay una trampa en esta obra. Se supone que trata de la inteligencia artificial, se supone que es una comedia, pero yo siempre lo viví como una especie de drama de una persona que pierde a su ser más querido. Cada uno hacemos de una manera de hacer un duelo, ¿no? De cómo vivimos después de la pérdida más importante de nuestras vidas. Yo lo transformé superficialmente en comedia, pero en realidad es una tragedia sobre la pérdida, envuelto en un envoltorio cómico, ¿no? Y eso nos damos cuenta al final de por qué buscas esa necesidad de tener a alguien cerca, lo que sea, aunque no sea natural, cuando has perdido algo tan importante. Si lo haces así desde el principio, la idea que yo quería de ese contraste es que tuvieras la guardia baja, te rieras, disfrutar, porque si tú ya lo planteas como un drama, digamos que el espectador ya está atento y es más difícil la sorpresa emocional final. Entonces yo lo envolví en un drama para que cuando llegáramos a la parte final entendieras por qué hacía esa cosa tan loca el padre. Como Cadáveres flotando en mitad del mar, abordas otro tema actual, como es la esquizofrenia, en la que nos movemos, lleno de miserias y de un vacío existencial. De nuevo, un tema actual. Sí, jugaba también con varios factores. La necesidad, un poco, siempre se habla del aislamiento que tienen las personas, de cómo estamos aislados con tanta gente, y aquí también la necesidad que tenemos de salir del mundo en el que habitamos, no como si fuera una enfermedad, sino como ciertamente como una necesidad. Y aquí yo lo planteo también con una idea de actualidad, de todas estas apps que hay, ¿no? Que te permiten hacer un montón de cosas, relacionarte, y el planteamiento eran eso lo sabemos dentro, mitad, final de la obra. El planteamiento es la idea de una app en donde cada uno se cuenta a otra persona cosas como si fueran amigos en un tren, ¿no? Juegas con la idea que a mí me ha pasado, porque y ahora llego y te cuento lo de Cadáveres flotando en mitad del mar. A mí yo creo que algunas de las cosas
que no he contado a nadie, la he contado, antes viajaba mucho en tren, en un autobús, y la he contado en un autobús, a alguien, o en tren, ¿no? De repente al vecino al que tienes al lado, que empezáis a hablar porque estáis al lado, y de repente yo notaba que él me contaba cosas que sentía que no había contado a nadie o casi nadie, que solo se contaba a sí mismo, y yo me pasó algo parecido. Entonces digamos que es una app que recrea un encuentro entre ambos en un tren. Figuran que es un tren y dos completos desconocidos se hablan como si se acabaran de encontrar, sacándose todo de dentro. Entonces van sacándoselo todo, mucha miseria. Y cuando llegas al final te das cuenta de que en realidad es otra cosa distinta, ¿no? Y es una obra, fíjate, estás hablando de y parece que solo hago obras intensas, pero quizás estas sean algunas de las más intensas que he escrito. Y esta, además, ganó uno de los premios de teatro breve más importantes y longevos que hay aquí en España, José Moreno Arenas, que tuve la oportunidad, y es uno de los grandes dramaturgos vivos que tenemos, el inventor de las denominadas pulgas. Se han hecho escritos de él en 1000 sitios, en Estados Unidos, en Francia, en África, un tío extraordinario además, y me hizo mucha ilusión que la representaran allí en vivo, como digamos regalo, aparte de la edición, el premio y todo lo demás. ¿De dónde proceden los argumentos de tus obras? ¿De la vida cotidiana, de una introspección reflexiva o de las dos cosas? ¿De una observación de la vida diaria y luego una reflexión sobre ello? Pues posiblemente mi mujer te diría que se caga en todo, pero que deje ya de copiarle la vida a la gente, sobre todo a ella. Muchas veces, fíjate, es que puede ser el detonante una anécdota. Hay una de las historias también de estas que premiadas que me la dio un amigo, fíjate, a partir de esa anécdota montas una historia, lo llamé El refugio de los canallas, el título un poco demasiado muy intenso, quizás debería haber puesto otro, pero era una buena historia que se basaba en una anécdota que me contó un amigo que le pasó, que tenía una relación con una chica y ella siempre le había dicho que era para él la privacidad, que era muy importante, todo muy personal y tal. Llevaban ya un tiempo, unos meses, y de repente se encuentra así en mitad digamos, del salón de la casa de ella, quizás para que lo encontrara él o quizás no, porque se le había olvidado su diario, ¿no? ¿Qué haces? Y puede ser una trampa, puede ser que no, invades la intimidad, pero también estás en una relación. No está mal jugar con ventaja, ¿no? No piensas que... Puedes pensar, oye, todo sería perfecto, tú tienes tu intimidad, tú la tuya, pero estás en una relación que tú a veces no tienes claro qué siente ella. Oye, tienes ahí para saberlo todo, ¿qué haces? Entonces ese presupuesto nimio de una anécdota real lo convertí en otra cosa. Y también, como te decía lo de mi esposa, en una de estos momentos que tuvimos de estas peleas de novios del principio, pues también de eso monté otra historia, en este caso cómica, de dos, pues de dos personajes en las antípodas, y cada uno hablando, se llamaba Tablas, cada uno hablando por un lado como al público, ¿no? Como yo quiero ganar, esta vez no quiero ser yo el que vaya allí y tal, todo eso, y al final te das cuenta de que ganan los dos cuando quedan en tablas, ¿no? Un poco en ese proceso, parece que están cada vez alejándose más, y luego lo que hacen es los dos tienen que renunciar para llegar a un punto. O sea, que tomo mucho de la vida real, otras veces de pensamientos, que tengo ideas y bueno, una mezcla de todo. Conviértete en espectador de tus obras. ¿Crees que hay un estilo que las identifique? Yo creo, lo tengo claro, que sí, y es lo que más ilusión me hizo. Le envío mucho, es un artista de la leche, Juan Loriente, que es un actor de la Pera. Un actorazo. Un actorazo de la Pera. Le envío todas mis obras y me pide, digo yo, oye, no lo hagas por amistad. Y dice, no, envíamelas. Entonces ya en la tercera o cuarta me dijo que le gustó mucho, quizás mi obra favorita, una que se llama El ciego, que tiene un poco todo esto que yo veo más mío. Me dijo, ¿cómo se nota que es tuya? Tienes tu estilo. Yo me sentí ahí, porque yo, cuando escribes al principio se te ocurre una historia, otra, y poco a poco, describiendo luego, me di cuenta que había, digamos, unos rasgos comunes. Por ejemplo, si escribo comedia, siempre va a tener un toque de pesimismo o toque filosófico siempre.
y alguna apelación a la actualidad, una mezcla de todo en la comedia. O sea, no es comedia pura, sátira pura, siempre tiene algún elemento o filosófico o de drama, y sin embargo los dramas y tragedias siempre hay elementos de otro tipo. Y mucho el juego de lenguaje, y eso me parece que en los diálogos se parecen mucho, el tipo de diálogos un poco incisivos, un poco con juegos entre comillas de ingenio, y luego a veces como casi interrogatorios, como mi trabajo también es en la abogacía. Digamos que empleo mucho el hábito del interrogatorio en los diálogos de personajes. Me tengo que adentrar en la cabeza de un personaje, de otro, como haces un interrogatorio, prever lo que va a responder, y es un juego siempre dialéctico que hay mucho en mis obras. Es curioso que te iba a hacer una pregunta precisamente relacionada con tu profesión de abogado y sacas tú el tema ahora mismo. No me digas que no da tu profesión motivos o momentos para temas, por los no solamente porque tú hayas intervenido en algunos, sino por compañeros, y sobre todo también incluso la propia escenografía, porque es un teatro dramático, trágico en ocasiones, evidentemente, ¿no? Pero el ritual de los abogados, el juez, etcétera, etcétera. ¿En alguna ocasión has partido de alguna experiencia directa o indirecta de la profesión? A ver, hay dos obras, una larga y otra corta, una más tipo drama y otra corta de sátira muy loca, que se desarrollan en un juicio. En una se llama El formulario, la larga, y era en aquellos momentos donde se estaba hablando con el tema del consentimiento, ¿no?, para tener relaciones sexuales. En algún lugar, en algún estado de Estados Unidos, se estaba planteando la posibilidad de firmar un formulario de consentimiento. Entonces mi obra se estructuraba en dos partes. Una primera, el encuentro de dos desconocidos que se van gustando, y antes de subir, ella le dice que firmen el formulario, que miren bien lo que van a hacer, cada uno de los aspectos, y se queda sin batería. Entonces él consigue convencerla de que suban arriba y que arriba ya la ponen batería y lo firman. Y luego la siguiente es el juicio, un juicio por agresión sexual. No sabemos lo que ha pasado dentro y cada uno da su versión de los hechos. Tú tienes que decidir qué versión te crees o no te crees. Claro, aquí todo teniendo en cuenta que intento ser respetuoso como abogado con cómo funciona un juicio aquí, pero claro, los juicios aquí son bastante aburridos en realidad. Aparte de esta parafernalia, la primera, y que es fácil revelar en una escenografía de un teatro, digamos que sin hacerlo americano sí que intento que los diálogos entre el fiscal y él y el abogado defensor y ella pues sean un poco más dinámicos. Y luego la segunda obra, una sátira corta, que parte de un presupuesto muy loco, pero también en un juicio, intentando abordar cómo sería un juicio normal, con una propuesta de el demandante es un niño de 10 años que en su cumpleaños el mago, el que fue allí, pues le sacó dentro de sus trucos de magia una moneda de la oreja. Luego, después de cuando acaba, el mago se había quedado con la moneda y el otro pues le demandaba porque quería su moneda, coño, que se la habían sacado de su oreja. Y claro, todo esto lo intentas poner dentro de un juicio normal y es todo muy loco, porque ya no te puedo decir el final porque es muy divertido, cómo todo eso da la vuelta. Y nada, y me gustaron estas dos incursiones. En una entrevista dices: hago fundamentalmente comedia y es muy difícil llevarla bien. Se requiere mucho tempo de los actores, saber jugar, tener vis cómica. Todavía, te voy a ser sincero, incluso la de Madrid, que funcionó muy bien con la gente y todo, y espero que no lo escuchen, me falla siempre el tempo, la rapidez. O sea, no es cuestión de decirlo rápido, es cuestión de no dar respiro a veces. Es cuestión, y luego si tienes vis cómica, es muy difícil hacer bien un texto cómico. Si no tienes vis cómica, si no tienes un director que sepa que la agilidad y la rapidez son muy importantes, el texto le queda algo. Yo todavía he visto algunas representaciones mías muy bien hechas en los dramas, pero todavía no he visto una que esté completamente satisfecho con el resultado de una comedia, ¿no? En otra entrevista afirmas: el teatro te da la posibilidad de explorar una manera de contar las cosas diferente a como lo estabas haciendo, permitiéndote otras licencias. Sí, aquí el teatro, en cierta manera,
Cuando escribía las primeras novelas, yo creo que se adaptaba mucho más mi escritura al ámbito teatral, porque juego mucho con las situaciones y los diálogos, no tanto con la cuestión narrativa. Entonces, sí que es cierto que hay licencias que dentro del teatro juegas mucho con el espacio y juegas mucho también con lo que puede hacer un buen escenógrafo y juegas también con lo que puede sacar el actor. Yo tengo la sensación de que el momento más intenso artísticamente que puedes conseguir, hablo, digamos, quizás llevándolo todo por decirlo de cierta manera, a mi corral o a mis intereses de ahora, creo que la máxima explosión artística o condensación artística se puede lograr en el teatro si tienes una obra que consigues un hecho teatral, una obra muy buena, si tienes el escenógrafo, que hay una parte ahí también obviamente artística, que es la cuestión de fotografía, cuestión de pictórica, si tienes el actor que explora su arte hasta las últimas consecuencias respetando el texto, si todo esto se une, además tú date cuenta que estás creando una especie de performance única ante un público. O sea, no es una película, es ahí, ese momento lo estás dando y tienes cerca al público. Yo creo que si se consigue aunar todo eso y unir, logras un hecho magnífico artístico que no creo que otro arte por sí mismo pueda lograr. Yo todavía no lo consigo, estoy lejísimos, pero creo que lograr eso sería como el culmen de cualquier dramaturgo. Estamos hablando de tu trayectoria en el mundo de la escena, pero también como autor de relatos. Has ganado bastantes premios. ¿En alguna ocasión ha habido un relato adaptado al teatro? ¿Es fácil el camino de un lenguaje a otro? Lo he intentado alguna vez, pero no me ha terminado de funcionar, no me gusta adaptar una historia mía al otro formato, no me suele funcionar, salvo en un caso que sí, que una idea que tenía de una medio novela y que tenía medio escrita, sí que hice una adaptación, porque en ese caso era bastante dialogal y bueno, funcionó más o menos, pero es muy distinto, porque si tú lo encaras narrativamente, el enfoque es muy distinto. Yo no quiero luego imitarme a poner los diálogos en una parte, porque entonces lo que haces es una especie de corta y pega donde pierdes mucho para la función escénica. No, lo he intentado alguna vez y no me estoy satisfecho con el resultado. ¿Y es fácil tener una idea y saber qué lenguaje va a ser el vehículo de esa idea? Saber que esa idea dice esto es para teatro y esto es para un relato. Lo que pasa que yo desde hace 9 años, yo siempre había escrito novelas y relatos, iba más o menos bien, pero me acuerdo que precisamente lo que me pasó hace 9 años con todo lo del proceso, yo vengo además, estuve en un tiempo corto en el mundo político y salí bastante hastiado, y yo siempre he vivido mucho la actualidad. Entonces, en aquel momento, todo lo que estaba pasando con el proceso independentista me venía a la cabeza una historia, una sátira muy loca, impregnado de personaje de actualidad. Yo tengo que escribir algo, pero no me salía de relato, no me salía para novela, y vi que la única manera era teatro. Cuando yo escribir teatro, a lo mejor la última vez era con 20 años. El caso es que, digamos, en relativamente poco tiempo, en 3 semanas, me salió esa historia, la metí en el concurso que había de teatro en España de comedia, el que había más relevante, y la gané. Y entonces dije, joder, no se me da mal esto. Y desde entonces, digamos, me di yo propiamente cuenta que lo que mejor se me daba era escribir teatro, y entonces ya directamente cuando pienso en una historia la enfoco de manera teatral. Y creo que cada vez mejor, aunque siempre he tenido mucho cuidado en cómo escribo, cada vez hago mejor el enfoque teatral. He ido adaptándolo cada vez mejor. Te iba a hacer ya las últimas preguntas. Has militado en una situación política actual. También la política actual da para muchísimas obras de teatro, para hacer una crítica demoledora, en un caso, hacer una obra más grotesca, más satírica, tipo el Soglars, etcétera. ¿No te has planteado, has hecho alguna vez alguna...? Sí, he hecho mis dos, fíjate, las 2 primeras incursiones. Es que lo que pasa que, digamos, que yo tenía que escanciar en cierta manera mi experiencia política, que fue
parcialmente satisfactoria y parcialmente insatisfactoria, pues en sustrato del arte. Sentía así porque si no, no me lo quitaba de encima, que me quedó bastante mal cuerpo. Y lo hice con primero esta obra donde se tocaba de refilón algunas de las cosas que me habían pasado, y ya en la siguiente, que ganó el premio del espectáculo teatral, que se llamaba Julio V, esa obra Julio V, que digamos que recoge en cierta manera mis experiencias durante ese año en Podemos que estuve. Aquí lo curioso es que lo transformé en una especie de tragedia porque si tú tocas mucho la actualidad, el juego tienes que hacer un juego donde te vayas muy lejos, porque si no, no tiene la misma fuerza, y entonces lo transformé en una especie de tragedia shakespeariana, incluso en la forma de hacer una historia en 5 actos, en explorar monólogos muy amplios. Siendo esa la historia base, lo hice de este modo y bueno, funcionó y gustó bastante esta obra, sí. Para acabar, una pregunta un poco más personal. Llevas ya muchos años en Santander, en Cantabria, eres extremeño, se te nota todavía un acento, porque yo creo que esas cosas de infancia no se pierden. ¿Cómo fue que vinieses a Cantabria? Bueno, pues fue, no sé si curioso, seguro que cuando uno cuenta la historia de cómo llegó a otro sitio, todo es curioso. Esto fue más... Nosotros viajábamos todos los veranos cuando yo llevo ya aquí 35 años, 34, tengo aquí los hijos y todo, pero me acuerdo que íbamos todos los años dábamos vueltas por España de camping con mis padres, que eran muy viajeros, sobre todo mi padre, y un día nos preguntaron, después de 2 o 3 años, mis hermanos eran un poco mayores, los 2 mayores, el otro más pequeño, que qué sitio nos quedaríamos si pudiéramos ir a vivir. Y uno de esos sitios, de los 2 o 3 que dijimos, fue Santander. Y lo intentaron venir, lo consiguieron y lo elegimos un poco entre todos, una elección familiar. Y aquí estamos, dando guerra. Pues Juanma, gracias por estar en el programa. Enhorabuena por esta larga trayectoria como narrador, como autor teatral. Y estoy seguro que nos darás más motivos para que vengas al programa en otras ocasiones. Pues estaré encantado, he estado súper a gusto y yo me voy a poner aquí por lo menos el inicio para escuchar los aforismos y las poesías. Muchísimas gracias por haberme traído. Gracias, Juanma. 11:34, despidiendo ya a Juanma, vamos a escuchar la primera canción del último trabajo de Neil Young. Se titula el álbum As Time Exploded. Free.
las 11:38. Seguimos con Arco FM Bahía Cultural y vamos con la segunda parte del programa para entrevistar a otro creador cántabro de una larga trayectoria, pero en un lenguaje totalmente distinto al teatral, aunque no totalmente distinto, porque también trabajamos con actores. Me refiero a Nacho Solana, director de cine, realizador cántabro, cortometrajista, que, como digo, una larga trayectoria y muy premiada. Nacho, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal estás? Pues encantado, yo estoy bien y encantado de hablar contigo y poderte felicitar por este nuevo trabajo premiado en el pasado Festival de Cortometrajes de Torrelavega, Torre en Corto, premio al mejor cortometraje cántabro. Cuando uno hace un trabajo y es reconocido con un premio, es una alegría añadida, ¿no? Aunque uno esté convencido de que lo ha hecho bien, etcétera, pero también hay dudas e incertidumbre y que te lo valoren no deja de ser una alegría. Yo además es que difícilmente estoy nunca convencido de que he hecho algo bien. Siempre habito en la duda, en la autoexigencia. Entonces, bueno, pues los reconocimientos desde luego animan a seguir trabajando, aunque también trato de celebrar en la medida justa, verlos con un poquito de distancia y seguir trabajando en lo siguiente, que al final, bueno, pues los premios lo que hacen es como empujar que otros proyectos puedan existir y demás. El título del corto, Tenéis que verlo. ¿Qué es Tenéis que verlo? Bueno, pues es un cortometraje de terror, es también una comedia negra sobre la paternidad, en donde, bueno, pues utilizamos los mecanismos del género, del cine fantástico, para alegorizar sobre la paternidad, sobre lo que supone para un grupo de amigos de la aparición de los primeros bebés y el cambio drástico que supone en sus padres. He leído en una entrevista que te han hecho y en la promoción del cortometraje que en cierto modo parte un poco de una experiencia propia de la paternidad. No quiere decir que el corto se base en ello, pero que a lo mejor te lo provocó en cierto modo. Sí, desde luego. Yo soy padre desde hace ya unos cuantos años. La etapa de bebés la tengo un poco lejana ya, pero yo he reflexionado muchísimo sobre lo que ha supuesto la llegada del bebé a nuestra casa y lo que ha supuesto para nuestras vidas laborales, familiares y también sociales. Entonces, bueno, el cortometraje surge de esa reflexión de cómo la paternidad opera en nosotros como un cambio muy profundo que afecta a nuestro entorno social, afecta a quienes somos y nos transforma. Entonces, bueno, el terror, el cine fantástico lo que permite es llevar estas cosas como al extremo y utilizar como simbologías para exagerar, para buscar como catarsis. Y este ha sido como el proceso en este caso. Un corto de terror, pero con un tono de comedia negra, con mucho suspense, ¿no? El espectador está intrigado por ver qué es lo que sucede. Hay una habitación y queremos saber qué es lo que hay en esa habitación, qué es lo que pasa, ¿no? Sí, queríamos jugar mucho con el fuera de campo, con sugerir y no mostrar, aunque bueno, al final hay una escena donde sí que se muestra un poco más. La cosa era no tanto ver al bebé haciendo cosas que impactaran, sino entender el cambio que estaba operando el bebé en esa casa y que la casa se estaba transformando y que los padres se estaban transformando. Porque yo creo que en realidad la transformación surge no tanto en las cosas que hace el bebé, sino en los cambios que hay de nuestras rutinas. Un bebé te pone un poco en tu sitio a nivel vital y de repente las prioridades cambian y tus procesos cambian y tus hábitos cambian y se tienen que adaptar, ya sea a la fuerza o no, pero se tienen que adaptar aunque haya frustración de por medio y es como ver esos cambios como afectan y para eso no hace falta ver al bebé, es ver a los padres y en qué se han convertido. El guión es de Jordi Farga. ¿Hubo diálogo entre vosotros a la hora de hacer el corto? ¿Un diálogo a ver, sugerir uno u otro, etcétera? Sí, hablamos muchísimo. Tanto Jordi y yo hacemos un buen tándem en cuanto a que pues no es muy frecuente en la industria. Directores que prefieren no escribir y guionistas que prefieren no dirigir y en ese aspecto nos coordinamos muy bien. A mí me gusta mucho más pensar en atmósferas y en
y en momentos visuales y en temas. Y Jordi tiene como una gran capacidad de encontrar dentro de esos marcos que a mí me interesan, encontrar historias funcionales, que funcionen, que mantengan la tensión y la intriga y el interés. Entonces, pues nuestro proceso, además él no es padre, entonces el proceso en este caso ha sido volcarle casi como si fuese mi terapeuta toda mi experiencia de padre. Y ir viendo cuál era el camino para contar esas cosas, ciertas cosas que yo consideraba que eran imprescindible que estuvieran y cosas que luego de repente él encuentra que favorecen que esos momentos tengan más impacto. Es un proceso muy colaborativo donde finalmente quien escribe es él y quien dirijo soy yo, pero hay cosas de ambos en los dos procesos. He leído que está relacionado con La criatura, también de Jordi Farga, y la posibilidad de hacer un largometraje. ¿El proyecto sigue adelante? Sí, estamos en ello, estamos en financiación. Es un proyecto que ya tuvo ayuda aquí en el Gobierno de Cantabria en las ayudas de producción y estamos buscando socios, intentando hacer una película profesionalizada, ¿no? Que eso implica coproducir con otras comunidades, intentar captar financiación nacional, tanto pública como privada, y estamos como en ese proceso que no es tan creativo como burocrático, pero estamos muy ilusionados. El cortometraje al final es como una prueba de que este concepto funciona, de que al público le puede atraer, le puede interesar, y estamos trabajando en él con mucha ilusión, sin que el largometraje sea el cortometraje alargado ni la inversa. El cortometraje no es el largometraje acortado, son historias paralelas, tangenciales, se tocan en un punto, pero cada uno de los dos guiones tiene su propia vida. Básicamente son 4 los actores que intervienen, hay 2 finalmente añadidos. Me parecen 4 actorazos dentro de la austeridad gestual y demás, como transmiten con la mirada. ¿Habías trabajado con ellos en otras ocasiones? Pues la verdad es que no había trabajado con ninguno de ellos, pero les admiraba mucho. Conocía a los 4 de otros trabajos que habían hecho y en el proceso de hacer el casting, enseguida vimos que podían encajar muy bien y yo estoy muy satisfecho con el resultado. Ellos son muy buenos, vinieron con muchísimas propuestas y tuvimos como margen además de equilibrar un poco, ¿no? Y además sí que por los cortometrajes que he hecho previamente yo nunca he tenido tantos actores a la vez en escena y fue muy bonito como generar esa dinámica de grupo de amigos con sus puntos de unión, sus puntos más ásperos, y la verdad es que es un proceso que es lo más gratificante que me llevo yo del proceso de este trabajo. El corto está rodado el pasado mes de diciembre en Soto de la Marina con un equipo, he leído, prácticamente de Cantabria. Importante, ¿sí? ¿No? Y sobre todo económicamente también más asequible. Económicamente, es más asequible porque no tienes que trasladar a la gente, pero la apuesta que hemos hecho, este cortometraje hemos conseguido hacerlo de forma más profesional que los anteriores, en cuanto a que hemos captado más financiación y por primera vez hemos podido pagar sueldos justos a todo el equipo. Ya conocerás que el cortometraje está muy precarizado, sobre todo en la región donde no hay mucha industria, y nuestra apuesta es, ahora que lo hemos conseguido y que podemos hacer las cosas con buenos medios, vamos a seguir trabajando con nuestro equipo de siempre, vamos a apostar por la región, nada de irnos ahora, y aunque sea un cortometraje de interiores, sacar un poco pecho y decir que el corto es lo más cántabro que hemos podido. Pues los actores sí que vinieron de fuera y hubo un par de figuras que a última hora nos fallaron nuestros contactos locales y vinieron de fuera, pero casi todo el proceso se ha hecho en Cantabria. Estamos muy, muy orgullosos a nivel de producción de eso. La duración del corto es de 16 minutos. ¿Es difícil equilibrar la duración de un corto? Antes me hablabas que no es fácil pasar de un largometraje a un corto, tampoco hinchar un corto para que se haga un largo, porque luego al final se nota mucho, pero ajustar 16 minutos, que no sean 14, que no sean 20, ¿es fácil?
Bueno, al final el cortometraje es mucho más libre y es un poco la historia según la desarrollas. De repente encuentra el número de páginas en guión y eso se traduce a la historia. Lo que es más difícil es darte cuenta en guión de hasta dónde puedes llegar, en cuanto a que un cortometraje de más de 20 minutos, luego distribuirlo es muy difícil. Los festivales tienen una parrilla, tienen una cantidad de horas, es así, de que pueden proyectar, y si tu corto dura 25 minutos, pues igual el festival prefiere proyectar 3 cortos de 8 minutos. Entonces, pues hay que equilibrar eso. Entonces, siempre que hemos hecho cortometrajes intentamos apuntar a los 15 minutos y hay veces eso que queda un poquito más breve. Creo que el anterior eran 14 y este pues sí que vimos que era un poquito más ambicioso y vamos, nos permitimos pasar de esa marca de 15 minutos hasta los 16. Pero bueno, son cosas que yo no sé si por la experiencia previa, además, tenemos tan interiorizadas que nunca me ha parecido una historia que diga, mira, esto necesito 25 minutos. Siempre ha sido algo que está de forma muy natural, por encima de los 12 y por debajo de los 18. La producción es de Sincio de Pelis, la que llevas con Jesús Choya. ¿Qué tal va la productora? ¿Hay proyectos por medio? Pues estamos muy, muy contentos. La hemos fundado, vamos a hacer 3 años dentro de poco y estamos haciendo bastantes cortometrajes, no solo lo que dijo yo, sino cortometrajes dirigidos por otros, algunos de fuera de la región, porque también queremos mostrar eso, que nosotros también podemos participar de rodajes que se hagan fuera. Y en ese aspecto sí que estamos ahora mismo con 2 proyectos de largometraje muy pequeñitos, muy, muy de nicho, pero sí que son 2 proyectos largos que han contado con ayudas y apoyos y que creemos que en festivales pueden dar muy buen resultado y que esperamos que veáis pronto. Y a mí me ilusiona mucho como productor, que yo esto no lo sabía que me iba a pasar. Yo pensé que solo quería dirigir, pero de pronto estoy como muy, muy ilusionado por historias que ni he dirigido ni he escrito, pero que me enorgullece mucho facilitar que vean la luz. Pues Nacho, te voy a hacer ya la última pregunta. Desde luego ahora hay que disfrutar del premio. Me imagino que la película ruede, perdón por la redundancia, pero lo he hecho deliberadamente, ruede por festivales, pero por la cabeza ¿hay alguna idea para otro corto? Pues estamos como muy a tope con los proyectos de largometraje, que tengo 2 proyectos como en distintas fases de desarrollo y de financiación. Pero últimamente es como que me está picando las ganas de volver a rodar y tengo historias como demasiado vagas todavía, demasiado etéreas, poco concretas. O sea, no soy capaz de compartirlo, pero me está viniendo las ganas de hacer algo quizá el año que viene, sí. Pues con el abrazo que te envío, la felicitación por este nuevo premio en el Festival Torre en Corto de Cantabria. Ojalá siga tu vena creativa y con el éxito que estás teniendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengas un buen día, Nacho. Igual. Pues a las 11:52 volvemos a Neil Young y a su álbum As Time Explodes. Big
crashes, the billionaire fascist. Time to black out the system. No, no more great again. No more great again. Time to black out the system. I've been crying in D.C. at the White House. I've been crying in D.C. at the White House. No more great again. No more great again. Pues cuando son las 11:54 entramos en la agenda cultural y comenzamos, como es habitual, con un libro, Arca, del escritor asturiano Ricardo Menéndez Salmón, que publica Seis Barral. Esta obra la ambienta Menéndez Salmón en Venecia y en su adolescencia el protagonista de Arca desarrolló un don extraordinario que le permite ver lo que ha sucedido en el pasado con apenas tocar un objeto. Una habilidad que lo ha convertido en alguien muy valioso para la ley, que ha recurrido a sus servicios para resolver los crímenes más complejos, pero también es un deseo de contratarle empresas privadas que solicitan su ayuda para obtener información que nadie más puede proporcionar. Gracias a su talento, un fondo de inversión le contrata para investigar la desaparición de uno de sus empleados en un palacio de Venecia construido en 1550 y en cuyo interior han tenido lugar todo tipo de sucesos. Arca, de Ricardo Menéndez Salmón, publicado por Seis Barral. Vamos con la música. La Orquesta Sinfónica del Cantábrico, OSCAN, dirigida por Miguel Borrego, el próximo jueves en el Palacio de Festivales. También siguiendo con la música, Contrastes, un concierto, un recital de acordeón de Marta Cubas Ondal. El viaje atraviesa el barroco de Bach, el refinamiento de Rameau, la intensidad de Narváez, el virtuosismo de Liszt, la espiritualidad de Boatenco y la España evocadora de Albéniz, el próximo miércoles en la Fundación Caja Cantabria. Y como estamos escuchando, el último trabajo que se ha publicado de Neil Young, Hasta Explodes, se trata de un directo de Neil Young y su banda que incluye una selección de varios conciertos. El álbum de 13 temas incluye canciones que abarcan toda la carrera de Young. Comenzamos con el capítulo de las exposiciones en los últimos 4 minutos del programa. El próximo jueves en la Caverna de la Luz, la fotografía que se muestra en la vitrina que da a la Calle del Sol es una fotografía de Mar Sáez. Los pliegos del instante de Yolanda Novoa, 2 instalaciones tomando como referencia las plantas de la lunaria y la petunia en la Fundación Caja Cantabria. Cuando todo está por comenzar es la exposición de Marisol, dibujos de 1949 a 2015. Es la primera retrospectiva dedicada a los dibujos de Marisol, con más de 100 obras que abarcan desde los años 50 hasta su muerte, presentados junto con una selección de esculturas que amplían su práctica del dibujo hacia lo tridimensional, materiales de archivo del artista y varias de las películas de Warhol en las que Marisol es protagonista. La amplia selección de obras proceden en su gran mayoría de la colección Buffalo Art Museum y pone de relieve el dibujo como el hilo más constante en la carrera de Marisol. El inconsciente sensitivo, una colección de dibujos de José Luis Scherzo en la Biblioteca Central. Emoción y asombro por el color, de José Antonio Sánchez López en la Fundación Bruno Alonso. Esa exposición ha dado lugar a otra, esa se ha terminado y próximamente se va a inaugurar otra. Seguimos con los entrelazamientos de Yuko Mori en el Centro Botín. Luis Polo Martínez Conde, de 1884-1941, en el Museo Marítimo. Wetlands, de Paula Santomé, Premio Exposición Puerto de Santander, el Palacete del Embarcadero. Insisto en la exposición de la Fundación Bruno Alonso, Emoción y asombro por el color, de este artista no muy conocido en Cantabria, pero que es una explosión de color y con un montaje con varios lenguajes creativos, de José Antonio Sánchez López. Seguimos con Pixie Clown, de Elis Florentino, en la Galería Mecha, protagonismo del dibujo con lápiz de color. Donde habita el color, de Lucia Polanco, en la Galería Este.
Al verde, Últimos días de Arantxa Goyeneche en la nave Sotoliva. A cielo abierto de Carlos Fernández Gasulla en espacio Alexandra. En el archivo catedralicio y diocesano de Santander, El color de la música de Indalecio Sobrino. En Juan Silió, Miguel Ángel Tornero, un artista que es fiel de la cuadra de Juan Silió. Francisco Carmena en espacio de arte contemporáneo de Riocín. Y los próximos días se va a inaugurar una muestra de la artista santanderina Berta Jayo en Balta Gallery. Materia inscrita es el título de Daniel Schweitzer, que ha sido el segundo premio de la exposición Arte Santander de 2025, un artista alemán. Una instalación con láminas de videocerámica y manchas de pigmento intercaladas. Una muestra realmente extraordinaria en el Museo Altamira de Santillana del Mar. Y cuando faltan segundos para llegar a las 12 del mediodía, acabamos el programa. Gracias a Nano, que ha estado con el control técnico del sonido, a ustedes por su atención. Y por mi parte, también gracias y despedirme de ustedes hasta el próximo martes. Que tengan un buen día. Un beso. Argo FM 87.7.